Muy buenas. Bienvenidos a este tercer vídeo en el que vamos a ver los operadores aritméticos en Java y vamos a poder trabajar con el concepto de variables, la información que contienen los valores, los vamos a operar y vamos a hacer una pequeña demostración de esas operaciones imprimiendo el resultado por consola. Aprovecho a recordaros que en el vídeo anterior trabajamos el concepto de las variables, la declaración, inicialización y asignación de valores. Os dejo por aquí arriba la pestaña para si queréis ir al vídeo y verlo, o si ya lo habéis visto queréis pegarle un repaso. Bueno, pues para comenzar vamos a proceder como siempre. Creamos un nuevo proyecto, le vamos a llamar operadores aritméticos. Vemos que la estructura está perfecta, no queremos ningún módulo y vamos a generar una nueva clase que se llame prueba de operadores aritméticos. También vamos a indicar que queremos que nos construya el método main ya por defecto. Vale, una vez que tenemos esta clase ya podemos empezar a estructurar la información que vamos a trabajar. Y bueno, antes de nada yo voy a hacer un pequeño resumen, y es que con los operadores aritméticos en Java conocemos básicamente 5. Esos operadores aritméticos básicos son la suma, la resta, la multiplicación, la división, que nos ofrece el cociente, y el resto de la división, que evidentemente nos va a ofrecer el resto de una división. En caso de que sea entera, pues nos ofrecerá un 0, y en caso de que no lo sea, pues el resto que corresponda. Me gustaría hacer un inciso, y es que en el siguiente vídeo trabajaremos con otro tipo de operadores, como son los operadores lógicos, pero bueno, en este vídeo exclusivamente nos centramos en los operadores aritméticos, que nos permiten, pues como su nombre indica, hacer operaciones aritméticas, operaciones de tipo matemático. Básicamente lo que comentaba es que los 5 más comunes son la suma, la resta, la multiplicación, la división y resto. Vale. Para hacer estas operaciones utilizaríamos como suma el más, como resta el menos, como división la barra y como resto el porcentaje. Muy bien, una vez que tenemos esta información ya presente y que la hemos explicado, vamos a proceder a trabajar con las variables y a poder operar con estos operadores. Aprovecho a recordaros que es muy importante que documentéis vuestro código, que generéis estos comentarios. Yo además estoy aprovechando para poder hacer una referencia a lo que estoy explicando y que vosotros lo veáis, pero es muy importante que documentéis vuestro código y que indiquéis en cada instrucción o grupo de instrucciones qué estáis haciendo o cuál es la intención de esas instrucciones de código, de manera que quede mucho más claro tanto para vosotros como para otros programadores lo que se desea hacer ahí. Coger esta costumbre desde el principio es muy positivo, porque bueno, luego en el futuro os va a ayudar y os va a hacer la vida muchísimo más sencilla. Entonces, después de hacer este inciso, nos metemos ya directamente en lo que es la utilización de estos operadores. Vamos a proceder a crear 3 variables, un operando 1, un operando 2 y una tercera variable resultado que almacene, pues evidentemente, el resultado de esas operaciones. Entonces, int operando 1. Vamos a indicarle que tenga, por ejemplo, un 10. Int operando 2. E indicamos que tenga un 5. Int resultado, que va a contener, de momento, un 0. Tal y como vimos en el anterior vídeo, pues hemos hecho aquí una declaración de la variable y una inicialización. Realmente el concepto de hacer la declaración como int operando 1, punto y coma, y justo debajo hacer un operando 1 igual a 10, esto es exactamente igual
que hacerlo en una misma línea. Y lo que estoy haciendo es juntar estas dos instrucciones en una misma, ¿vale? Pero podría llevarlo a cabo de la otra manera y no habría ningún problema. De hecho, vamos a probarlo, vamos a comentar esa parte, vamos a descomentar esta y vemos que así también funciona perfectamente. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a generar las distintas operaciones con variables y demo de los resultados. Vamos a proceder con una suma operando 2, punto y coma. Vale, en esta instrucción, evidentemente, como ya os digo, estamos haciendo una suma y os explico porque aquí se están juntando dos conceptos o dos acciones a la vez en una. Si os fijáis, yo aquí estoy haciendo evidentemente la suma, estoy haciendo una suma de un operando 1 y un operando 2 y a la vez estoy conteniendo o almacenando dentro de la variable resultado lo que nos ofrece esta suma. Es decir, opero la suma y el resultado de esa suma se almacena dentro de la variable con el mismo nombre. Resultado, ¿de acuerdo? Si os fijáis, esto es una asignación, corresponde al mismo esquema que vemos aquí, que es otra asignación. En este caso, esta asignación es una inicialización porque es la primera vez, al igual que esta, por ejemplo. Y aquí, además de asignar ese valor, primero se suma. El orden sería el siguiente. Primero se suma y el resultado de la suma ya se guarda en resultado. Justo debajo vamos a hacer un system.out.println y vamos a imprimir por consola el valor que contiene la variable resultado en ese mismo punto. En ese mismo punto la variable resultado va a contener, evidentemente, un 15. Va a contener un 15, dado que 10 más 5, operando 1, 10, operando 2, 5, es 15. Bueno, procedemos a la resta y llevamos a cabo la misma operación, pero con la diferencia de que estamos haciendo una resta. Justo debajo comprobamos que se haya conseguido el resultado que deseamos. Bueno, alcanzado este punto, voy a hacer un pequeño impasse. Me gustaría recordaros que si os gustan los vídeos, que le deis like. Si tenéis cualquier duda, cualquier necesidad, queréis alguna aclaración o incluso necesitáis de algún ejercicio o material que os pueda proporcionar, por favor ponedmelo en los comentarios, yo os atenderé encantado. O si queréis que haga algún otro tutorial de cualquier otra temática, también me lo podéis dejar en los comentarios y lo valoraré para justo después de terminar este Java o al mismo tiempo ir haciendo un tutorial de cualquier otra cosa que necesitéis. En caso de que queráis indicarme alguna mejora o cualquier cosa que pueda quedar más clara o sencillamente que veáis bajo vuestro punto de vista que es mejorable, me lo podéis indicar y sin ningún problema yo de hecho os lo agradeceré. Si además os gusta el contenido de los vídeos y os parece interesante, suscribiros de manera que no os perdáis los siguientes vídeos que vaya publicando sobre diferentes tutoriales, tal y como estáis viendo este de Java u otros que iré generando en breve. Bueno, una vez dicho esto, vamos a proceder y vamos a llevar a cabo la multiplicación. Y debajo haremos la división. Y debajo haremos el resto. Vale. En este caso, el resultado va a ser igual a operando 1 por operando 2, punto y coma, resultado. Vale. Si os habéis dado cuenta, a la hora de hacer estas dos instrucciones, yo he utilizado unos atajos para poder ir más rápido. Lo que he hecho es utilizar la función de autocompletado del entorno, de manera que ha completado un par de instrucciones o un par de menciones a variables que he utilizado para ello. Os voy a explicar cómo llevar a cabo este autocompletado de manera que lo entendáis.
Esta función de autocompletado lo que hace es recoger la parte del nombre de la variable o a la cosa que estés haciendo referencia y ofrecerte los resultados que coincidan con eso que llevas escrito. Por ejemplo, si yo escribo res y hago uso de este autocompletado, me va a indicar todos los elementos que tengan en común que el inicio del nombre sea res para ofrecerme esa utilización. Por lo tanto, para utilizar la función de autocompletado, lo que hago es pulsar control espacio, mantengo pulsado control y pulso espacio, y me indica todos aquellos recursos que comienzan por res y que pueden ser útiles para mí o a los que yo deseo hacer referencia. ¿Veis cómo el primer resultado que me ofrece es el de la variable resultado? El primer caso que coincide con esta situación es la variable resultado. Yo aquí puedo evolucionar por todos los que existen y trabajar con el que desee. Una vez que seleccione el que yo quiera, me sitúo encima, pulso Enter y ya me recoge la variable completa. Esto mismo lo puedo hacer para operando, que escribo opera y los dos que me ofrece son operando 1 y operando 2. Escojo operando 1, pulso a Enter, hago la operación que sea, pues en este caso estaba haciendo multiplicación, operando 2, punto y coma. En el caso de la instrucción system.out.println, que es un poco larga, es todavía más sencillo y nos ahorra un montón de trabajo. Simplemente tendremos que escribir syso, pulsamos control espacio y ya nos genera la instrucción system.out.println al completo. De manera que solo tendríamos que escribir result y autocompletamos con resultado. Bueno, estas dos instrucciones se están copiando, entonces vamos a proceder a borrarlas. Y vamos a llevar a cabo aquí la división. Venga, resultado es igual a operando 1 entre operando 2, punto y coma, syso, resultado. ¿Vale? Visteis que es muchísimo más rápido. Vale, pues en esta operación contendremos el resultado de esa división y por último lo que vamos a hacer es llevar a cabo el cálculo, mejor dicho, control espacio, el cálculo del resto, que se utiliza el símbolo porcentaje para poder calcular ese resto. Justo debajo hacemos el syso y mostramos el resultado de la operación por consola. Vale, tenemos que tener cuidado con los diferentes tipos de datos y con las variables. Repito, tenemos que tener cuidado con los diferentes tipos de datos y con las variables porque puede que no seamos conscientes de que vamos a incurrir en errores o de incurrir en funcionamientos que no deseamos. Por ejemplo, os voy a explicar un ejemplo aquí para que entendáis el por qué hay que ser consciente de esto y por qué hay que prestar atención a los tipos de datos. La característica más importante que nos implica esto es que en el momento en que nosotros declaramos una variable y escogemos su tipo de dato, ese tipo de dato no va a poder ser modificable más adelante, de manera que en ese mismo momento de su creación, de su declaración, ya estamos escogiendo el tipo de dato que va a tener de por vida esa variable y no se va a poder cambiar. Esa característica de que no se permita cambiar el tipo de dato es la que nos implica que tengamos que prestar mucha atención. Fijaros, yo aquí tengo un operando 1 que es de tipo entero, un operando 2 que también es de tipo entero, todo va bien, y un resultado que también es de tipo entero. Perfecto, los tres son de tipo entero, pues yo como estoy trabajando con números enteros, corresponde que sean de tipo entero ambos. Vale. Bien, si yo sumo números enteros, nunca voy a tener un número real. Si resto números enteros, tampoco voy a tener nunca un número real. Si multiplico números enteros, tampoco voy a tener nunca un número real. Pero cuidado, si yo trabajase con la división de dos números enteros, puede que tenga como resultado un número real o puede que no. Si la división es entera, será un número entero, pero si la división no es entera, me va a ofrecer como cociente un número real o me va a ofrecer un cociente entero y a su lado dispondría de un resto, ¿de acuerdo? Entonces es súper importante que sepáis en el momento de la declaración de la variable qué operaciones vais a hacer a futuro con ellas o que tengáis un factor de predicción, porque si no puede implicar que incurráis en errores. En este caso, yo lo que estoy haciendo aquí es trabajar con
con números enteros, y aunque una operación de 2 operandos enteros no diese entera, no me va a almacenar la parte decimal, dado que entiende que son números enteros y que, bueno, no me interesa esa parte decimal. De manera que si yo quisiera obtener la parte decimal de una división, tendría que trabajar en el resultado con un número real, con un double, ¿de acuerdo? Pero también lo tendría que hacer en los operando 1 y 2. Es decir, estos 3 números, estas 3 variables, perdón, tendrían que ser de tipo double en vez de tipo int. Ya veis que no lo estoy cambiando porque primero vamos a hacer prueba con los tipos de dato int y después haremos la prueba con los tipos de dato double para demostraros que efectivamente esto es así. Una vez que estamos aquí, ya hemos alcanzado un punto en el que el programa está preparado y lo podemos ejecutar. Vamos a ello. Como podéis ver, me imprime 5 números que son cada una de estas sentencias: suma, resta, multiplicación, división y resto. La suma de 10 y 5 es 15, la resta de 10 menos 5 es 5, la multiplicación de 10 por 5 es 50, la división de 10 entre 5 es 2 y el resto de 10 entre 5 es 0, porque 2 por 5 es 10 y por lo tanto queda de resto 0. ¿De acuerdo? Como habéis visto, no existe ningún problema, está todo bien operado y hemos almacenado la información de esos resultados en una variable e hemos imprimido la variable por consola. Vamos a hacer unos pequeños cambios, vamos a alterar estas operaciones para que haya un poquito más de complejidad y que se vea una variación en esos resultados. Por ejemplo, el operando 1 podría ser 15 y el operando 2 podría ser 7. De manera que la suma nos debería dar 22, la resta nos debería dar 8, la multiplicación nos debería dar 100, la división nos debería dar un cociente que va a ser 1 porque no voy a almacenar la parte decimal y el resto nos debería de dar 1, nos debería dar 2 y el resto nos debería dar 1, perdón, el cociente de la división nos debería dar 2, 2 por 7, 14 y el resto de la división nos debería de dar 1. Vamos a probarlo. Sí, bueno, vale, salvamos. Puede suceder, voy a explicarlo, puede suceder que en determinadas ocasiones cuando vayáis a ejecutar un programa, una clase y vengáis aquí y veáis que os ha pasado como a mí, que no os aparecía dentro de la selección Run As, no os aparezca aplicación de Java, ¿vale? Simplemente ahí, nada, lo podéis solucionar de dos maneras, pulsando otra vez sobre la pestaña del programa en el que estéis o incluso salvando, ¿vale? Cuando hacéis una ejecución tenéis una opción para que se haga un salvado automático, es decir, que cada vez que hagáis una ejecución se fuerce ese salvado, pero hay veces que el entorno pues no reconoce que queréis ejecutar una clase y no sabe qué clase ejecutar, de manera que podéis hacer esas dos cosas, o salvar o volver a clicar en la clase que estéis. Fijaros que he hecho un doble clic aquí en la pestaña y lo que ha hecho es ponerme este programa en pantalla completa de manera que se vea mejor. Entonces, bueno, una vez que hemos hecho esto, vamos a proceder a la ejecución ahora sí. Run as Java Application. Vale, la suma 22, la resta 8. Ay, sí, perdón, la multiplicación 105, he dicho 100. La división es 2 y el resto es 1. Hasta aquí no ha habido ningún problema, ¿vale? Genial, pues ahora lo que vamos a proceder es a trabajar con números reales, es decir, con variables de tipo double, y vamos a comprobar que el funcionamiento es adecuado también. Aprovecho para introducir aquí un pequeño truco. En el caso de que queráis tanto cambiar el tamaño de la ventana que contiene el código como del propio tamaño del texto, podéis pulsar la combinación de teclas control más y control menos. Cuidado, tenéis que utilizar el control más y control menos fuera del teclado numérico, ¿de acuerdo? O sea, la tecla más y la tecla guión que está incorporado en el teclado alfanumérico, y podréis modificar el zoom añadiendo o reduciendo zoom, ¿de acuerdo? Vale, vamos a continuar y vamos a hacer la operación con números reales. En este caso vamos a tener que hacer esta modificación y daros cuenta que en el momento en el que yo
indico que ese operando 1 ya es double, me saca un error. Y me va a sacar un error porque me va a indicar que aunque el operando 2 es de tipo entero, si yo opero un operando de tipo real con un entero, el resultado no se puede convertir. Es decir, no puedo yo almacenar en una variable entera la operación de un real y un entero. Fijaros, me indica type mismatch cannot convert from double to int. Tipo erróneo, que no coincide, porque no puedo convertirte de double a entero. Está haciendo una conversión de tipo, dado que está operando con un número double, luego con un número int, y volvería a introducirlo en un int. Y esto no se puede hacer. Esto no se puede hacer. De manera que yo, sin modificar este operando, si solo modificase el de resultado, me debería de permitir. Pero bueno, en este caso tampoco estoy solucionando toda la papeleta, porque yo he dicho que quiero probar con números reales en todos ellos, y si quiero probar con números reales en todos ellos no me vale solo el operando 1, también va a necesitar hacerlo en el operando 2, y por ende voy a tener que modificar, como habéis visto, también la de resultado. Entonces modifico también la de operando 2. Ahora sí que voy a poder almacenar el cociente de una división con su parte decimal, dado que estoy operando operandos que son decimales, de manera que sí que va a almacenar la parte decimal, cosa que antes no hacía. Vamos a poner, por ejemplo, 15.0, que es un número real, realmente es un número entero, pero bueno, se está comportando hasta formateado como número real, dado que un 15,0 sería igual que hacer un 15. Esto es exactamente lo mismo, o exactamente lo mismo que un 15,0 y así tantos ceros como queráis. 15,0 periodo. Esto es equivalente. Estos tres números son totalmente equivalentes. Entonces, yo ahora, sin modificar nada más, voy a comprobar que efectivamente ya veréis cómo aquí esta división me va a ofrecer la parte decimal, y también me va a ofrecer la parte decimal, que en este caso va a ser 0 periodo en el resto de los números. Entonces procedemos a ejecutar. Salvo... Sí. Uy, lo cerré. Muy bien, aquí lo tenemos, ¿veis? 22,0, 8,0, 105,0 y 2,14 y este churro de números. Y de resto, 1. Bueno, pues efectivamente funciona y los resultados se han calculado de manera correcta. Vamos a complicar un poco esto y vamos a poner una parte decimal. Vamos a poner 24,8, 15,248 y vamos a poner 7,95. Y volvemos a ejecutar. En este caso, la suma de 15,248 y de 7,95 me ofrece 23,198. La resta de ambos es 7,297999. La multiplicación es 121,2216. El cociente es 1,91 y el resto de números, y el resto es 7,2979. Por lo tanto, en este punto ya hemos visto cómo trabajar con los principales operadores aritméticos en Java, ya habéis visto cómo hacer esas operaciones, cómo almacenar las operaciones en otra variable y a su vez cómo mostrar ese resultado por consola. Yo aquí me despido hasta el siguiente vídeo. En él vamos a poder ver el uso de los operadores lógicos, es decir, operadores que nos permiten trabajar con valores lógicos, con valores de tipos de dato booleano, aquellas variables que solamente tienen dos posibles valores, o verdadero o falso. Por lo tanto, me despido hasta el siguiente vídeo. Hasta luego.